el mute, otra vez sin micro, volvemos a poner el micro. Es que esto hay que aprender, se me tiene que memorizar las cosas y últimamente son muchas faenitas las que tenemos. Pues nada, un saludo a toda la gente que volvéis a estar con nosotros. Aquí arriba tenéis un enlace que pueden compartir en sus redes sociales, grupos de WhatsApp y Telegram para decirle que estamos en vivo y estamos empezando ya como 10 minutos antes de lo normal. Y también nos pueden ver en diferido y se pueden suscribir a los diferentes canales de YouTube. En este caso estamos en el canal de YouTube de Matrix Pandora, Yolanda Soria, Caja de Pandora, Luis Palacios y Pandora TV. Entonces, un saludo para la gente que entra del canal de Yolanda Soria y un saludo a la gente que entra ahora mismo en el Instagram de la Caja de Pandora. También estamos en Twitch de la Caja de Pandora, la gente que está en Twitch, y también en Facebook, el grupo La Caja de Pandora y la fanpage La Caja de Pandora /vídeo, con lo cual estamos transmitiendo en 8 lugares a la vez, con lo que conlleva un chat y un saludo a todas las llavecitas, a toda la gente que nos vienen ya siguiendo durante 2 horas y ahora entramos ya en lo que sería la tercera parte. Ya no digo la tercera hora porque no hemos llegado, pero sí la tercera parte del vídeo de hoy. ¿Con quién? Pues con Yolanda Soria. Me ha tocado. Un saludo, Yolandita. Me acaba de decir hace un momento que me calle, que empezamos, y no sé si empezamos y me callo, vamos mal, no es compatible eso. Así que como tengo que hablar, pues me toca deciros, pues lo primero, saludaros. Bienvenidos todos, estamos aquí una vez más. Hoy empezamos con un poquito de anterioridad, cosa que no es lo habitual, pero hoy ha tocado. Y pues, como siempre os digo, un placer de estar de nuevo con vosotros, con todos los que estáis ahora en directo, en diferido, y un abrazo muy, muy especial para todas nuestras llavecitas que están ahí siempre apoyando. Así que, un besote. Pues nada, se nota que está hablando ella sola porque repetí lo mismo que yo. Está en su canal, está en su canal solo. Yo tengo que saludar también. Tú has saludado por ti, yo saludo por mí. Adictos al sufrimiento es el título que pusimos, pero tú en la última hora me dijiste, puedes cambiarlo y yo ya lo tenía puesto. ¿Cuál era el título? Bueno, era el tema era el mismo, pero en vez de ser adictos al sufrimiento así como tal, ¿eres adicto al sufrimiento? Preguntamos. ¿Repite? ¿Eres adicto al sufrimiento? Pues empezamos la conferencia con Yolanda. Claro, sí, os voy a decir una cosa. Aquí van a haber muchos, estoy segura. Luis no tiene ese conflicto, ya os lo digo yo. A mí Luis en eso me ha enseñado mucho. He tenido que aprender mucho de él porque me lo pusieron aquí al ladito, ¿no? Me lo pusieron aquí a un ejemplo en mayúsculas porque igual que yo os vais a reconocer muchos en este patrón, en esta forma de operar, ¿no? En esta forma automática en la que funciona nuestra mente, en la adicción al sufrimiento. No somos conscientes de ello, evidentemente, cuando esto sucede no es algo que hacemos voluntariamente, no, yo quiero sufrir porque no, la cosa no va así. Va, como siempre digo, el que maneja el mando, el timón del barco, es el inconsciente, y este inconsciente pues tiene su propia programación, su propia idea de cómo debe de funcionar, de lo que es bueno y malo para nosotros, y entonces lo que hace es buscarse, vamos a decir, o generarse una zona de confort dentro de esto que llamamos el sufrimiento y se maneja dentro de esa zona de confort porque es lo que conoce y generalmente es lo que conoce desde hace mucho tiempo, desde la infancia, que por educación se nos va repitiendo esa frase de es que para, primero las mujeres, esta frase, miro a Luis porque él también me ha regañado en esas cosas muchas veces, ¿no? Lo de que para presumir hay que sufrir, ¿no? Ese sufrimiento lo tenemos hasta en la estética, inculcado a fuego, en la religión, a nivel de cultura, a nivel de sociedad, ¿no? Parece que está mal visto no sufrir y ser feliz, tiene muy mala prensa hoy en día, igual que la verdad, tiene muy mala prensa también. Entonces, preferimos una bonita mentira antes que ver la verdad desnuda, ¿no? Entonces, no nos conviene. Igual que sucede con eso, pasa también con el sufrimiento, ¿no? Es como que cuanto más sufre, hoy, además la gente suele hacerse, vamos a decir, se suele compadecer, ¿no? Del sufridor, ¿no? Fíjate, no, pobrecito, es que con todo lo que ha sufrido, con todo lo que ha pasado en su vida, es como que apoyamos de algún modo con esa forma de compadecer al otro que siga, ¿no? Lo que hacemos es generar que esa rueda, que ese bucle que se genera, se siga autososteniendo, siga funcionando de esa manera y sigamos dentro de ese ciclo de pobrecito de mí, que lástima me tengo. Yo no es que fuese la persona de estar en el pobrecito de mí, que lástima me tengo, pero sí que aplicaba ciertos patrones y que aplican, no todos, pero ahora cuando entré a describir,
sí que aplicaban a mi forma de operar de forma automática. Además, porque lo que digo, no es que sea un automatismo de, no, es que es como tu forma de vivir. Es tu forma en la que te han enseñado que debes vivir o en la que has aprendido que debes vivir, o bien sea porque te lo han inculcado, o bien sea por imitación de los papás, o bien sea, pues, por, como decimos, por la cultura religiosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, voy a empezar, como siempre suelo hacer, describiendo un poquito las palabras. Sabéis que esto nos da información importante. Y entonces lo primero es decir, bueno, ¿qué es el sufrimiento? Pues el sufrimiento es la manera en que las personas enfrentamos el dolor emocional o físico, ¿vale? El sufrimiento, vamos a hablar de sufrimiento y es sufrimiento emocional o sufrimiento físico, pero al final es sufrimiento en ambos casos, ¿no? Pero cuando se convierte en algo habitual, así como lo más frecuente, como la forma de funcionar de la persona, sufrir por sufrir, porque ya llega un momento que el sufridor sufre por todo, sufre por lo malo, pero sufre por lo bueno también, porque tú sabes aquel dicho que dice, que llega uno y te dice, ¿qué día más bonito hace hoy? Fíjate, hace un sol radiante, hace un sol estupendo. Y el otro va y le dice, seguro que viene alguien y lo jode, ¿no? Pues ese será, aparte del pesimista, el sufridor, ¿no? Ya está sufriendo porque fíjate lo bonito que está el día y si se estropea, mira que si se nubla y ya estoy temiéndole a que se va a nublar cuando en realidad a lo mejor no hay ningún motivo para ello, ¿no? Entonces ya empiezo a preocuparme, a sufrir con antelación por aquello que va a suceder. ¿Cuál es el significado, vamos a decir, de lo que es la palabra sufrimiento en sí? El sufrimiento en sí es el hecho de sufrir o padecer dolor físico o moral. Como te habla del hecho de sufrir, pues vamos a ver lo que es sufrir. Y sufrir te dice que es experimentar una persona algo que causa dolor físico, moral o molestia, ¿no? Molestia puede ser también una situación que genere un inconveniente, ¿no? Entonces, eso sería sufrir. También se le puede atribuir a una cosa, a un objeto, decir, por ejemplo, eso ha sufrido un percance, ¿no? Entonces, en este caso, cuando es relativo a una cosa, te dice que es cierta acción perjudicial o dañina con respecto a esa cosa, a ese objeto. Y nos está hablando del dolor, ¿no? Sufrir un dolor, ¿no? Padecer un dolor. Y vamos al dolor. El dolor te dice que es, la descripción de dolor es percepción sensorial localizada y subjetiva que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable y que se siente en una parte del cuerpo. Es el resultado de una excitación de terminaciones nerviosas sensitivas especializadas. También puede ser un sentimiento intenso de pena, tristeza o lástima que se experimenta por motivos emocionales o anímicos. Entonces, este caso es el dolor emocional del que estamos hablando. Pero seguro que conocéis o os suena una frase que dice, o que dijo, mejor dicho, Buda en su momento, o por lo menos se le atribuyen a él, que es que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un dolor físico, yo puedo tener una afección física, un dolor emocional, y ese dolor, por ejemplo, porque haya una separación, porque haya la muerte de un ser querido, porque haya una situación en la que, por ejemplo, yo sufro una situación dura en mi vida, ¿no? Un golpe como pueda ser que te quedes sin trabajo o alguna cosa similar, eso me va a doler. Voy a tener un dolor. ¿Por qué? Porque es una situación dura, es una situación, una emoción, esa persona yo la quería, me he quedado sin ella porque ya no la voy a ver más, ¿no? Entonces tengo el dolor de la pérdida. Pero cuando yo hago que ese dolor se cronifique, cuando yo genero entrar en ese bucle que os decía, en el que estoy prácticamente, como se suele decir aquí vulgarmente, regodeándome en la mierda, ¿no? Que sería el dolor y, ay, fíjate cuánto sufro porque me he separado, ay, fíjate cuánto sufro. O mi pareja ha sido infiel, ay, fíjate cuánto sufro porque soy el más desgraciado, la más desgraciada del mundo, porque mi pareja ha sido infiel, fíjate yo, es que claro, todas las cosas Cuando yo entro ahí, en esa dinámica, eso ya no forma parte del dolor. Eso forma parte de una dinámica mental que sería parte del sufrimiento. Es como mi enganche mental a ese dolor. Es una negación a dejar ir el dolor. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué sucede esto? Porque, pues muy sencillo, porque en ese caso ese sufrimiento está llenando un vacío.
un vacío emocional, una carencia afectiva, emocional de algún tipo, ¿no? Y está supliendo, está llenando ese hueco. Entonces, cuando yo tengo esa necesidad, esa carencia y la suplo con ese sufrimiento, ¿no? Quiere decir que me está aportando un beneficio, vamos a decir, entre comillas, oculto. ¿Qué beneficio es el habitual que se suele obtener de esta adicción al sufrimiento? ¿Qué es lo que nos suele aportar? Atención del entorno. Perdón. Atención de las personas allegadas, esa mirada compasiva del otro, que primero me va a asegurar que el otro no me va a atacar porque me va a ver como débil, como indefenso y va a hacer como que se compadezca de mí, no me ataque. Y segundo, es como una forma de ganarme el cariño de los demás porque aparentemente, por mi actitud, por mi situación, estoy en inferioridad de condiciones o de capacidades o de lo que sea en ese momento, ¿no? Entonces el otro me mira con condescendencia, tengo su atención, tengo su, como digo, su cariño, entre comillas, su mirada afectiva, esa afectuosa, ¿no? Desde ese punto de vista, porque yo, pobrecito de mí, cuánto sufro. Es decir, esa adicción, como decíamos, o esa emoción de sufrir, esa actitud de sufridor o de sufridora, iría a rellenar, como decimos, ese vacío, ¿no? Esa necesidad que yo tengo. Yo no sé si os habéis fijado, pero es muy curioso que como tú estés con un grupo de personas, ¿no? Sea quien sea, generalmente no ahora mismo, por ejemplo, Luis, que es mi pareja y estamos juntos todos los días, ¿no? Sino simplemente alguien así de fuera, ¿no? Que te reúnes una vez, pues a lo mejor pues, a los 15 días, al mes, nos veis, o si hace mucho tiempo que no nos vemos, y se reúne el grupo y uno empieza a contar por aquí, como alguien empiece a contar algo malo. No, a lo mejor no está contando algo malo concretamente porque sí, sino simplemente está haciendo un repaso de su vida, de las cosas que le han pasado y te cuenta una desgracia, ¿no? Te cuenta, es que fíjate que este año que no nos hemos visto me ha pasado esto, se ha muerto mi padre, o se ha muerto fulanito, o he tenido un accidente, o me he quedado sin trabajo. Yo qué sé, cualquier historia, ¿no? Alguna desgracia, algún dolor, algún sufrimiento físico, como decimos, o emocional. Ya empieza el entorno, como yo digo, el concurso de dolores. Empezamos el concurso de, sí, pero es que yo además, a mí no se me ha muerto mi padre, pero me ha pasado esto, aquello y lo otro. Yo no sabes cómo te entiendo, porque claro, yo también he sufrido este año. Y entonces ya el de al lado ya empieza, no, pero yo lo mío es peor, porque claro, todavía. Entonces tenemos el concurso de dolores, que parece una reunión de abuelitas contándose los males, ¿no? Contando, a mí es que me duele, no, es que a mí me duele más, ¿no? Y es como el concurso de, oye, parece que el hecho de que a mí me duela más que a aquel, como si eso fuera un beneficio, ¿no? Como si eso me fuera a aportar o enriquecer eso a mí de alguna manera o a traerme algún beneficio. Yo os puedo asegurar que yo que estoy desde la infancia sé lo que es el dolor, que por eso entré en parte en esta dinámica que os estoy contando, porque a mí ya con 4 años empecé con problemas de columna, empiezas con los dolores, que supone una desviación de columna, y con todo lo que llevo después, todo el periplo, ¿no? Entonces, cuando tú te acostumbras a tener el dolor, llega un momento en el que no sabes lo que es no tener dolor. Yo llego a un punto ya, siendo adulta, que yo no recordaba lo que era no tener un día dolor. Y esto no lo estoy explicando desde, como digo, desde, ay, pobrecita. No, simplemente era, pues es una descripción de los hechos. Entonces el dolor en tu vida, y en este caso era un dolor físico más el emocional que te traía la situación, porque yo iba dentro del corsé y claro, y no podía jugar como los demás niños. Entonces estaba pues un poco dentro de eso, fíjate, ¿no? No es que estuviera todo el día diciendo qué desgracia tengo, ¿no? Pero ya era, vamos a decir, la imagen de la pena, del alma en pena, ¿no? Andando, podemos decir, en cierto sentido o en cierto grado. Y claro, eso se convierte en lo habitual en tu vida. Esto, en mi caso, como os digo, era más emocional, había una parte, pero era como añadida, ¿no? Pero lo gordo o lo obvio en mi caso era el físico, ¿no? La parte física, porque iba con el corsé, entonces ya me veían desde lejos y pobrecita, ¿no? Y te acostumbras a recibir el cariño a través de ese pobrecita. Te acostumbras a que la mirada hacia ti sea de la pobre niña que está torturada por ese corsé, por después la cirugía, por después
pues todos los impedimentos que tenía, pues después, ¿no? Todo lo que aquello influía en tu vida también, no podías hacer una vida normal hasta cierto punto como todo el mundo. Pero claro, esto trasladarlo a cualquier otra situación que viva otra persona. El niño huérfano, el que no tienen en su casa para comer desde que son niños. Que no estoy diciendo que estas situaciones no tengan su importancia y no sean duras, ni no entro ahí, no estoy quitándole con esto y decir, mira, se quejan de vicio. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que nos acomodamos en ese rol y generamos de ese entorno que es el dolor y ese personaje que sufre, generamos nuestro personaje, el sufridor, y genera su zona de confort. Es como el rey en su castillo. Y aprendes a utilizar esos recursos, aprendes a utilizar esas estrategias en las que a lo mejor ese día no estás tan mal, y porque esto lo hemos visto en terapia y mucha gente se ha dado cuenta también, ¿no? Cuando hacemos la reflexión o volvemos al momento y se daba cuenta de que, oye, yo no estaba tan mal ese día, pero hice ver que estaba tan mal porque así el otro me prestaba atención, ¿no? Yo voy a explicar un caso mío también en este sentido. Yo, como digo, yo era la que estaba hecha polvo, la escalichada, la delgadilla, la poca cosa, ¿no? Lo único que tenía era bonito el pelo y tal. Entonces, pero era muy simpática, muy graciosa, era muy vivaracha, muy alegre. Y entonces a mi madre, además era un poco trasto, a mi madre se le ocurre tener a mi hermano. Y llega mi hermano a mi vida y mi hermano era todo lo contrario que yo. Yo no comía, yo era canija, yo era poquilla cosa y daba guerra. Daba guerra, era una niña no mala de hacer diabluras, pero sí movida, ¿no? Y entonces llega mi hermano y era todo lo contrario. Mi hermano era grande, un niño, como decía mi madre, como un demonio de grande, un pedazo de niño, 4,5 kilos de niño allí, con un pelo negro, una mata de pelo, yo pelado como una china, no tenía un matojo, no tenía un pelo, ni de lista ni de tonta, no tenía un pelo. Como digo, delgueilla, muy blanca, se me transparentaban las venas, muy mal color siempre, muy blanquilla, muy descolorida. Y llega mi hermano, como os digo, comía, dormía, no daba un ruido, grande, con unos colores que parecía que lo habían pintado, guapo. Claro, todo el mundo veía a mi hermano era lo que le llamaba la atención porque mi hermano, por él mismo, ya tenía un valor, ¿no? Tenía un valor el niño, lo veían y era como todo, ¡oh, qué guapo, qué hermoso el niño, qué bueno, esto es un trozo de pan! Y en cambio luego mi madre le miraba y hacía así, diciendo que esta niña al lado, dile algo, ¿no? ¡Ay, qué graciosilla es la niña! Entonces la niña, en ese lapso, que yo ya había empezado con mis problemas y demás, pues la cosa se va complicando cada vez más y le ponen el corsé. Ponen el corsé y entonces, en vez de ser el protagonista mi hermano, pasé a ser la protagonista yo. Pero es que además, como mi hermano era el que comía, pues yo era la que no comía. Y si ya comía poco de por sí yo, porque siempre he sido de poco comer, porque ya decía mi madre que ya nací y no era de las que no comen, luego se ve que me alimentaba del plana, no quería más nada, pues mi forma de extorsionar a mi madre para tener su atención era, pues no como, pero no era, pues no como, no, es que no tengo hambre. Y era capaz, que esto me he dado cuenta después de adulta, evidentemente, de quedarme sin comer. Aquí te preguntan si era el Paco Malote. El Paco Malote, sí, el Paco Malote. Era capaz de quedarme sin comer por tener la atención de mi madre en ese momento, que estaba por mí, porque estaba preocupada por mí, porque yo no comía. Y a lo mejor la comida, el plato que había ese día me encantaba o sea, pues no, me quedaba con el hambre, me aguantaba el hambre, fijaos qué autosabotaje, ¿no? Y entonces yo estaba además, es que pues enseñé, como se suele decir, al burro a no comer, porque claro, cada vez comía menos, entonces ya a mí me daba igual comer que no comer nada, ¿no? Y es verdad que se utilizan estas estrategias, estos recursos, para de un modo, sin ejercer una presión física, sin ejercer una, vamos a decir, violencia física, sí que se está ejerciendo una violencia emocional. Fijaos cómo una niña pequeña, como yo era en aquel momento, tenía la capacidad de controlar la atención de mi madre
hasta el punto de que estaba pendiente de mí porque estaba todo el día detrás mío para que comiese algo. Cuanto más ella estaba detrás mío para comer, menos comía yo. Y eso lo veo ahora desde la adulta, evidentemente desde la niña. Yo no hacía esto conscientemente de voy a hacerlo, pero sí que desde el adulto me doy cuenta de que sí que hay un proceso inconsciente que va detrás manejando esta situación. Pues igual que eso sucede en estas situaciones, ¿no? Yo me encontré en muchos casos que en terapia se dan cuenta, ¿no? Es que el típico sufridor, como digo, pero no solo el sufridor, la víctima, ¿no? Entramos ahí, van como de la mano. La víctima, aunque no estés todo el día diciendo ay, 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 ay. Pero es esa mirada lastimera de, no, no, nada, estoy bien. Y lo ves con la cara así, arrugada, compungida, y esa mirada como contraída, y ¿no? No se está quejando a lo mejor verbalmente diciendo ay, 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 pero está generando una actitud de queja que no se expresa directamente, pero que está manifestándola ahí con su actitud, con el lenguaje no verbal, ¿no? Y esto es ejercer una violencia y un control y un chantaje emocional brutal sobre el otro. Entonces, sigue pasando el tiempo y tú te acostumbras a esa dinámica hasta tal punto de que lo que es natural para ti, tu forma de actuar normalmente, ¿no? Tu forma de vivir se instala en ese rol, se instala en esa forma de funcionar y tú ya no sabes funcionar de otra manera. Te has acostumbrado a vivir sufriendo. Y entonces, además, este sufrimiento, ¿no? Porque decimos, ¿cómo se va uno a hacer adicto al sufrimiento? La adicción al sufrimiento es como cualquier otra adicción, al alcohol, a las drogas, a comer, a fumar, a cualquier cosa. Porque también genera un placer, aunque no somos conscientes de ello directamente. ¿Qué ocurre? El sufridor, por regla general, tiene una baja autoestima. Una baja autoestima, una baja percepción de sí mismo, un concepto de sí mismo de que no vale, de que no puede, de que no llega, de que no es suficiente. Por eso también se instala en ese escalón inferior con respecto a los demás, ¿no? Porque estando en ese escalón, pues resulta que recibo la atención de los que hay arriba. Me voy a asegurar que no me ataquen y me voy a asegurar que tengo su atención, voy a tener su apoyo. ¿Por qué? Por condescendencia, por compasión para conmigo, porque se van a sentir superiores al verse en comparación con mi inferioridad y eso hace que su ego se infle, su ego se ponga así todo, yo estoy aquí, y entonces al sentirse yo bien, yo voy a conseguir su atención. Y entonces cuanto yo más sufro, como yo no me valoro lo suficiente, yo voy a medir mi fuerza en función del dolor que soy capaz de aguantar. O sea, una persona fuerte es una persona que es capaz de aguantar mucho, ¿no? Con respecto a este tema. Entonces, como yo a lo mejor no me veo fuerte físicamente para, no sé, pues no estoy fibrado, no tengo un cuerpo que sea escultural, no tengo una situación así que yo me sienta con una capacidad y una potencia física determinada, o no me siento especialmente guapo, no me siento, ¿no? O sea, me veo desvalorizado. Mi fuerza, mi potencia está en el sufrimiento, en la capacidad de aguantar el dolor que yo tengo. Entonces, a más dolor aguanto, más fuerte soy. Y cuando me di cuenta de que aguanto todo ese dolor físico o emocional, porque nos lo infligimos de las dos maneras y generalmente el físico va asociado al emocional, ¿vale? Porque todo dolor físico es un dolor emocional. Cuanto más dolor físico yo soy capaz de aguantar, cuanto más dolor emocional yo soy capaz de aguantar, quiere decir que soy más fuerte. Y entonces yo digo, fíjate qué fuerte soy, todo lo que estoy aguantando. Y mi valoración va a ir en función del aguante que yo tengo acerca de ese sufrimiento. Fijaos qué retorcido es el sistema. Fijaos qué bucle tan perverso y lo generamos nosotros para con nosotros mismos. No es que nadie viene a decirte sufre, sufre, sufre y que esté ahí dándote con el látigo. Pero en cambio nos vemos fustigándonos a nosotros mismos. Y ves aquel que se va de vacaciones y dice, ay, sí, pero lo he pasado más mal, lo he sufrido mucho porque, claro, porque hacía un calor o porque hacía... El caso es sufrir.
Sufrir por lo que sea. ¿Qué hace calor? Sufrimos porque hace calor. ¿Qué hace frío? Sufrimos porque hace frío. ¿Qué dicen que va a llover? Sufrimos porque dicen que va a llover. ¿Qué hace sol? Pues sufrimos porque dice que va a hacer sol. Y entonces vamos a entrar dentro de esa dinámica, ¿no? De el sufridor, pero ya no solo soy la víctima, sino que me genero ese enganche, esa adicción a esa sustancia, no que en este caso no es algo que ingiero, sino que es una sustancia etérica, una energía, que es la del sufrimiento. Y genero un bucle que se va retroalimentando, porque claro, cuanto más atención recibo del entorno, más potencia, más, digamos, ratifica mi actitud de sufridor y más me corrobora que sí, que fija cuándo estoy sufriendo, ¿no? Y más todavía me va a anclar en esa situación. Venga, vamos a seguir sufriendo. Como os decía, yo en eso he tenido un gran maestro al lado que me ha enseñado y muchas veces me ha hecho el toque de atención, pero Yolanda, es que esto que estás haciendo no tiene coherencia, no tiene ningún sentido. A ti que tú estés así ahora, quita a lo mejor el sufrimiento, esto, aquello, de lo otro, de lo que tú estás pensando. No. ¿Le ayuda en algo? No. ¿De qué te está sirviendo estar en esta actitud de no disfrutar de esto, de no disfrutar de aquello, de no valorar o sentir o lo que sea? Porque el otro no lo tiene o no lo hace o no puede. Entonces ahí, pues claro, yo sufría por mi familia, yo sufría por mis hijos, yo sufría por el mundo entero llevaba en mis espaldas. Yo sé que vine a salvar el mundo y entonces, como no me crucificaron directamente como a Cristo, pues me crucificaba yo. Porque si yo comía y había visto uno que no tenía para comer, yo no podía comer porque aquel no estaba comiendo. El que yo comiese o dejase de comer, al otro no le quitaba o le daba nada. Es decir, si yo dejo de comerme mi plato, el otro no va a tener más para comer porque yo dejé de comerme este plato, ¿no? Puedo, como Luis me decía, pero es que tú no puedes hacer nada ahí. Tú lo único que puedes hacer en ese sentido no es dejar de comer tú, es en tu medida y en lo que a ti te nazca y lo que tú esté a tu alcance, ayudar al otro. O bien a darle la caña para pescar, como se suele decir, ¿no? Para que aprenda a pescar y genere sus propios peces, ¿no? Consiga sus propios peces. O bien, en vez de darle la caña, pues si quieres compartir algo de lo que tú tienes, pues está bien también, ¿no? Es decir, pero el hecho de que tú te quedes sin comer porque sí, no va a ayudar al otro. Empecé a darme cuenta de esos automatismos que yo tenía, que no era consciente de ellos y que estaban ahí, y seguramente todavía quedan, ¿no? Porque tengo que estar, cuando tenemos una situación o una programación de este tipo, tenemos una costumbre tal que, además, no solo en esto, en cualquier cosa, la cabra tira al monte, como se suele decir, es decir, a la que te acomodas un poco en que ya parece que ya lo has hecho, vuelves a tener la tendencia a volver a generar al camino, ¿no? Es una forma de funcionar del inconsciente, va a tratar de llevarte a lo que ya es conocido antes de generarte una nueva zona de confort en la que se sienta cómodo. Va a volver a llevarte a la anterior. Entonces hay que estar muy pendiente en ese proceso para no volver atrás, para no retroceder y que la situación, en vez de ser permanente, ¿no? Esa mejora que has hecho, sea solo durante unos días, ¿no? Entonces hay mucho autosabotaje en el sufrimiento. Otras veces el sufrimiento también va asociado a una emoción de culpa. Pues yo me siento culpable por cualquier cosa que haya sucedido en mi vida, que haya hecho o dejado de hacer, y tengo esa sensación, esa emoción de culpa. Entonces, como tengo esa sensación y esa emoción de culpa, me voy a ir a castigar, porque yo merezco el castigo, no merezco estar bien, solo merezco sufrir. Y entonces me voy a generar los sufrimientos, si no están, voy a procurar sabotearme lo suficientemente yo, como para generar esos sufrimientos en mi vida, perder todas las oportunidades positivas que salgan y mantenerme en ese bucle, en ese círculo de dolor, de sufrimiento físico, mental, emocional, en el que estoy inmerso y que me está sirviendo de recurso, de estrategia, para
desde mi inconsciente sentir que estoy pagando esa culpa. Entonces, a ver, dejarme revisar porque tengo aquí muchos puntos que os quiero contar, no quiero que se me quede ninguno atrás. Vale, entonces una cosa que sucede, por ejemplo, lo que decíamos, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Bien, si yo me corto, y yo me corto, me hago una herida, ¿no? Tengo una herida, en el momento evidentemente la herida me va a doler, y esa herida que me va a doler, esa herida que me he hecho en mi cuerpo, que es una herida física, me va a generar ese dolor físico. Por un lado, a veces también puede ser un dolor emocional, ¿no? Porque me genere pues una tristeza o ¿no? Una situación de pena por esa herida que tengo. Pero si dejamos a la naturaleza que siga su curso en un cuerpo sano, esa herida se va a curar. Esa herida va a empezar a generar pues su costra, su cicatrización, va a generar sus plaquetas, va a generar ahí su costra y va a cicatrizar la herida y se va a cerrar. Eso en un cuerpo sano. Si tenemos un cuerpo enfermo, en el que nuestras defensas, por ejemplo, no sean lo suficientemente fuertes, pues vamos a ver que igual cuesta más de cicatrizar porque no tenga bastantes plaquetas o porque se me infecte, por ejemplo, ¿no? Si no tengo suficientes defensas, se me va a infectar esa herida, va a tardar más en cicatrizar, pero ya lo que sería el colmo de los colmos es que en esa herida, cuando yo empiezo a ver esa costra, ¿no? esa cicatrización, yo empiece a arrancármela y genere que la herida se abra de nuevo. Entonces mañana, cuando otra vez ya tenga otra vez la costra, otra vez, y genero que se abra de nuevo la herida. Bien, esa actitud de rascarme la herida sería el sufrimiento, la actitud del sufridor. Igual que en un cuerpo sano, una herida física se sana por sí misma en determinado tiempo, según sea el caso, según sea la herida, la magnitud que tenga, la gravedad, evidentemente, en una mente, en una persona con unas emociones, una mente equilibrada, sana, también esas heridas se van a sanar en un tiempo determinado, en mayor o menor grado, según, o sea, mayor o menor tiempo según sea de grave esa herida. No es lo mismo una separación de una pareja que la muerte de un hijo, evidentemente, ¿no? Quiero decir, hay grados de dolor y grados, en ese sentido, de tiempo que va a generar o que va a dar paso a la sanación de esas heridas, ¿no? Entonces, igual que cuando mi cuerpo está debilitado por algo, no funciona del todo bien, tarda en cicatrizar más, si yo no tengo una autoestima muy amueblada, si yo no tengo los suficientes recursos, si yo no tengo una mente fuerte, me va a costar más, va a tardar más, pero aún y así va a cicatrizar. Aún así se va a sanar esa herida a nivel emocional. Pero cuando ya estamos en esta adicción al sufrimiento, es como cuando yo veo la herida con la cicatriz con la costra y me voy a ir quitando esa costra que ya ha cicatrizado. Ese es el sufridor. Y eso ya no es que yo no tenga los suficientes recursos, y ya no es una actitud porque estoy debilitada. Es una actitud, como digo, aprendida. Esto de arrancarse las heridas, yo no sé si os habéis fijado, de arrancarse las costras, que hay personas que cuando tienen una herida no pueden parar y y se dan, y se dan, y se la arrancan 1000 veces. O sea que al final le queda una marca ahí del 15 porque no paran. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué se hace eso? Es una autolesión. Te estás autoagrediendo. Pues igual que hacemos a este nivel físico, y esto sucede en automático a algunas personas, también sucede en el emocional. Es una autolesión, es una autoagresión, aunque yo no soy consciente. Me estoy infligiendo un dolor a mí mismo o a mí misma para conseguir ese beneficio de la atención del otro. Porque yo no me presto la suficiente atención o la valoración del otro, porque yo no me valoro lo suficiente, o el cariño del otro, porque yo no me quiero lo suficiente, a través de ese sufrimiento, de ese autoagredirme.
Hemos mencionado muchas veces que la costumbre que tenemos aquí en España, por lo menos, que te preguntan, ¿cómo estás? Ah, pues no estoy mal del todo. Ay, qué guapa estás. Ah, pues no, bueno, pues tú, un favor que me haces, pero bueno, yo para aquí, yo para allá. No, siempre nos quitamos mérito. Y esto es porque nos han enseñado, en muchos casos, a poner al otro primero, a privarnos del placer, de cualquier tipo de placer, incluso de un halago del otro, porque eso es ser egoísta. Nos han enseñado que eso es ser egoístas. Que tú aceptes un cumplido, que tú digas, vamos a hacer esto, y tú te pongas, eso es malísimo, malísimo. Que tú te des un capricho, un placer. No hablamos de un capricho de gastarte millones, no, estamos hablando de cosas triviales del día a día, ¿no? Eso está mal, porque eres egoísta. Y nos están polarizando en un extremo de la balanza, cuando en realidad lo equilibrado sería estar en el centro, en el extremo del sufrimiento, y el otro extremo sería el egoísmo. Las personas que están en este estado están polarizados al extremo del sufrimiento, creyéndose que ese extremo del sufrimiento es el punto medio, pero no, en realidad están polarizados a un lado totalmente contrario al que estaban, o sea, al del centro. El otro sería el egoísmo. Y ellos se creen que si se van acercando al centro, al punto medio de esa balanza, están siendo egoístas. Pero no es así, es que todavía no llegan ni al mínimo de lo que deberían de quererse, de lo que deberían de darse. Sabéis que está esa frase que dice que la caridad bien entendida empieza por uno mismo, ¿no? Y que en la Biblia también hay otra de las frases que se nos dice es que ayudaré y te ayudaré. O sea, tenemos que empezar por nosotros. Imaginad que vais en un avión y las explicaciones, nos están dando las explicaciones, las azafatas de vuelo, las explicaciones de seguridad, ¿no? Pero allí está la salida de emergencia, no sé qué, no sé cuánta, la mascarilla. Y cuando te explican lo de la mascarilla, no te dicen, pónsela primero al de al lado. No te dicen eso. Te dicen, ponte tú primero la mascarilla en el caso de que haya un accidente o haya algún percance. Y cuando tú la tengas bien puesta, ayuda al de al lado. ¿Por qué? Porque si no, el de al lado se va a quedar sin mascarilla y yo también. Y nos vamos a morir los dos por falta de oxígeno. Esta es la actitud. Si yo me ayudo a mí, si yo me quiero a mí, si yo me cuido a mí, si yo me trabajo a mí, puedo tener potencia, energía, fuerza, ganas, ánimo, recursos para ayudar al otro. Pero yo no puedo ayudar a salir a alguien si yo estoy dentro del pozo. Para poder ayudar a salir a alguien de un pozo, tengo que salir yo primero. Si no, no puedo ayudarle y tenderle la mano para sacarlo. O echarle una cuerda, porque estoy dentro con la otra persona. Imagínate que está alguien dentro del pozo, se ha caído un pozo, y tú cuando lo ves en el pozo, en vez de echarle una cuerda, o avisar y llamar a alguien, o socorrerlo del modo que sea en ese caso, te tiras al pozo con él. ¿Qué va a suceder? Pues esto es lo mismo. Hay casos en los que quizá haya que priorizar a otro antes que tú por la situación lo requiera, pero no es el habitual, no es lo normal. El otro no vale más que yo, y en ese el otro vale más que yo que nos han enseñado, el otro primero, el otro siempre antes que uno mismo, porque si no eres egoísta, en ese darle tanto al otro y considerar tanto al otro por encima de mí, resulta que yo me estoy desvalorizando y le estoy inflando el ego al otro. Cuando yo no soy tan guapo, claro, como yo no soy, como yo no puedo, claro, si yo fuera como tú, ¿no? Entonces le estoy dando el valor al otro y el otro, para que el otro se siente importante. Pero al final lo que estoy haciendo es sacar del otro. O sea, yo estoy haciendo eso no porque realmente considero que el otro es superior, sino porque yo espero sacar algo, que es su atención, su cariño, su condescendencia, es decir, su favor de algún modo. Entonces tampoco estoy siendo honesto en esa actitud. Entonces, cuando tú te ves y viene alguien y te dice, ¡ay, qué bien te veo, qué bien, qué guapa estás hoy! Y tú dices, oye, pues sí es verdad que hoy tengo el guapo subido. Eso no es malo. O sea, que uno reconozca sus puntos fuertes, sus puntos, vamos a decir, sus potenciales, que uno reconozca las cosas que hace bien, ni es ser egoísta, ni es ser malo,
ni es tener un ego desbordante. No se trata de ir diciendo todo el día que bueno, que soy el mejor del... No, o sea, no estamos hablando de eso, sino ser capaces de reconocer nuestros potenciales, nuestras virtudes, nuestras capacidades. No es algo negativo, no es algo egoísta, ni es algo que realmente sea malo para nosotros, ni espiritualmente, ni moralmente, ni mentalmente, en ninguno de los sentidos. Ni vamos a ir más al cielo por sufrir más, ni vamos a ir más al infierno por valorarnos y querernos. Entonces, estas personas encuentran su concepto del placer, del disfrute, en esa resignación y en ese dolor, en esa situación de yo me acomodo aquí y entonces cuanto más sufro, como decía, ¿no? Más fuerte soy porque más aguanto el sufrimiento. Entonces eso me genera un placer, me genera una satisfacción, porque fíjate cuánto estoy aguantando, qué capaz soy de aguantar todo eso. Y entonces saco el disfrute de esa situación. Pero ¿por qué necesito infligirme ese sufrimiento primero? Porque no os podéis imaginar al extremo que llega la mente, ¿no? Cuando está en esta dinámica de generar situaciones, de no ver cosas buenas que te aparecen, soluciones que están, y únicamente mostrarte el escenario oscuro y no sabéis qué situaciones se pueden llegar a dar en estos casos porque las estamos manifestando nosotros. ¿Por qué? Porque estamos enfocados, centrados totalmente en esa situación negativa, en esa situación, en esa emoción de que debo sufrir. Porque claro, si no genero una situación para sufrir, voy a dejar de sufrir, entonces voy a perder el valor. Entonces me voy a asegurar de seguir reprogramando ese hecho, esa situación en mi vida, de sabotearme todas las oportunidades que me puedan salir positivas para mí en cualquier aspecto, para seguir manteniéndome dentro del sufrimiento, que es lo que me da el valor, lo que me da a mí la categoría, lo que me da el estatus, lo que me hace que yo valga algo como ser. De manera que lo que se valora en la persona no es la persona en sí, no son las experiencias que ha vivido, sino lo que ha sufrido en esa experiencia, ¿no? Y estamos con esa vara de medir. Empezamos a medirlo todo con esa vara de medir, como decía, el sufrimiento, más vales. Y esto va muchas veces condicionado por la religión, ¿no? De lo de para merecer hay que sufrir. Todo es a base de cuanto más sufres, más vales, o más fuerte eres, o más aprendes en la vida, o más bueno es, ¿no? La persona sufridora. Yo conozco grandes sufridores que son unos hijos de su madre y están haciéndole la vida imposible a todos los que tienen alrededor, porque además esta actitud del sufridor es una actitud tóxica que no solo le afecta a la persona, sino que afecta a todo el entorno. Afecta a la familia, a los amigos, al entorno cercano y se contagia esta actitud. Llegas a quitarle las ganas de vivir a los que están al lado tuyo, llegas a quitarle las ganas y además los estás controlando con ese dolor, controlando con esa actitud, con ese soy el sufridor, ¿no? Por excelencia. Y como soy tan sufridora, no, es que es muy sufrido, ay, muy bueno, es más sufrido. Pero ser sufrido es signo de bondad, pero no es así. El sufrido es signo, me vais a perdonar, de poca inteligencia. Porque estoy aguantando estoicamente, por Dios, aquí como se suele decir en la cruz, ¿y me va a servir eso de algo? No. ¿Le sirve a los demás de algo? No. ¿Me ayuda en algo a mí? No. ¿Le ayuda a los otros en algo? Tampoco. Entonces es un sufrimiento, es un dolor ahí, permanente, crónico, gratuito, que nos estamos infligiendo a nosotros mismos. Y yo estoy segura de que si esto del San Pedro y las llaves y demás que nos cuentan, que cuando llegas allí a la puerta del cielo te hacen el examen a ver si ha sido bueno, ha sido malo. Si llegamos allí y San Pedro nos pregunta, ¿has sufrido mucho? Te dices, sí, te dirá, qué tonto has sido, tú has ido a la vida para disfrutar. Porque nosotros no hemos venido aquí a sufrir. Nosotros hemos venido a vivir. Y el dolor es parte de la vida. Y el placer es parte de la vida también. Y ambas cosas muchas veces van de la mano.
A veces toca, pues eso, sentir un dolor, pero otras veces toca sentir el placer. Y cuando yo niego una de las dos, no estoy siendo justo conmigo mismo. Cuando yo niego uno de los dos extremos, una de las dos partes, no estoy queriéndome a mí. Y para... hay otra frase también que nos dicen, ¿no? Que trates al otro o que ames al otro como a ti mismo. Para yo poder amar al otro, tengo que amarme a mí, porque si no, no sé lo que es amor. No conozco lo que es amor, simplemente estoy siendo egoísta, manipulando, controlando. Entonces tengo que empezar por amarme a mí, aprender lo que es el amor conmigo mismo, el efecto que eso tiene en mí, ¿no? Cómo yo me siento en esa situación en la que me estoy amando, en la que me estoy valorando, ¿no? En la que tengo esa autoestima. Y desde ahí yo puedo hacer eso hacia afuera. Pero si yo no sé lo que es amarme a mí, no puedo enseñarle al otro lo que es amor, ni puedo amar a otros. Porque no tengo la capacidad, no tengo, vamos a decir, la definición en mi diccionario, no está esa capacidad dentro de mí porque no la he aprendido, no la he aplicado. Así que en ese aspecto es algo importante. Otra cosa que se nos dice es que el placer, el disfrute, es pecado. Está muy mal visto disfrutar. Si es sexual, eres un vicioso. Si es porque te gusta comer y disfrutas la comida, eres un, ¿cómo se llama? Un glotón o un gula, no tienes gula. Si el placer tiene que ver con que te gusta echarte eres perezoso. Es decir, todos los placeres de la vida tienen muy mala prensa. Y no se trata de estar todo el día teniendo sexo, ni de estar todo el día atracándose a comer, ni de estar todo el día tumbado en la cama. Pero si yo ahora mismo tengo hambre, tendré que comer. Si estoy cansada, pues necesitaré descansar. Y si estoy, pues, quiero decir, tengo una pareja, la quiero y surge, pues están las relaciones sexuales, también están para eso, quiero decir. Y estamos aquí para experimentar, para disfrutar, para vivir, para sentir. Aquí hemos venido a ser felices. Cuando yo me detengo solo, por otro lado, en solo buscar el placer inmediato, que solo me quedo en buscar, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? La foto, hay tantos likes. Oh, pues, esto te da como una subida ahí, te da el subidón. Después que si me compro, pues a lo mejor el último modelo de iPhone o me compro el último modelo de coche. Este placer, ahora, que es otra cosa que está sucediendo, se confunde el placer con la felicidad. Y son dos cosas diferentes. Tan malo es que yo me ancle en el sufrimiento como que me ancle en el placer inmediato. Porque cuando yo me anclo en el placer inmediato es una falsa felicidad que dura unos instantes. Un tiempo breve, ¿vale? Si me compro el último modelo de iPhone, me va a durar, porque luego a los 2 días pues van a sacar otro. Y entonces ya no voy a tener el último modelo de iPhone. Y si de eso depende mi felicidad, pues ya voy a estar otra vez conectada con el sufrimiento. Porque yo tenía el último, pero ya no lo tengo. Y entonces aquel sí lo tiene, pero yo no. Y voy a entrar en esa dinámica de sufrir porque no tengo el último modelo de iPhone o porque no le han dado 100.000 likes a mi foto o por cualquier otra cosa, ¿no? Que sea ese placer inmediato. Que no hablamos del disfrutar de la vida, son dos cosas diferentes. Porque tú puedes disfrutar y sentir placer de ver simplemente pues, un pajarito en una rama o de que te dé el sol. Y es un placer, pero no, es que nos están castrando absolutamente. Desde que estamos en esta sociedad, nos están castrando los sentidos en ese sentido. O sea, solo nos dejan sufrir, trabajar, tener problemas. Y si no estás en esa dinámica y además que te cueste el dinero ganarlo, y, o sea, dentro de ese bucle, si tú tienes dinero,
porque tu papá es millonario y tienes esa suerte de que, pues, por herencia te toca a ti también. Si además eres guapo, alto, etcétera, etcétera, tipazo y demás. Si encima tienes una vida estupenda, porque además no tienes enfermedades, estás sano, etcétera, etcétera. Y te puedes permitir el lujo de irte de viaje. Ya es lo más malo del mundo mundial. Eso es el peor crimen que puede cometer una persona en este plano. No se puede tener, no se puede disfrutar, no se puede sentir, no se puede nada. Entonces, también cuando vemos a alguien en esa situación, pues entramos en una situación, vamos a decir, nos polarizamos en el otro sentido y entonces nosotros como estamos sufriendo y no tenemos todo eso, pues nuestra excusa es de que, claro, todo eso es malo, malísimo y nosotros somos los buenos porque sufrimos. Aquel como lo sufre, aquel es un hijo de su madre y ese tenía que poder saber dónde le sacar el dinero. Pues igual les ha costado mucho, a lo mejor a él no, pero igual a su padre o a su familia, a sus antepasados sí que han tenido que dar el callo duro para estar ahora donde están ellos y donde están sus descendientes, ¿no? Pero ya no creemos que, claro, ya como él lo ha hecho, ya lo tiene así, porque le ha llegado fácil, afortunadamente en la vida, él es el malo y yo soy el bueno porque yo soy el que sufre y el que no tiene. Y con esto me genero la excusa para seguir sufriendo. Porque claro, como lo bueno es sufrir, es ser sufridor, es tener problemas, es lo deseable, lo convertimos en lo deseable, aún nos sirve de excusa para seguir sufriendo y seguir manteniéndonos en ese rol, en esa rueda, y no salir de ahí, seguir repitiendo ese bucle, ¿no? Esa situación que se va retroalimentando, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y entonces ahí, en este aspecto, ¿no?, del pecado del placer, tiene mucho que ver, nuevamente, la iglesia, las religiones, ¿no? Fijaos que hay, la religión católica, tenemos prohibido, bueno, los árabes básicamente el lujo sí que se lo permiten, ellos no tienen problema con eso. Tienen problema, sobre todo, es una religión muy castrante a nivel sexual, del placer de la sexualidad. Pero fijaos que luego los castran aquí, a nivel físico, ¿no? Que no mires a una mujer, la mujer está paz, el hombre para acá, los separan, unos comen aquí, los otros allí, todo separado, ¿no? Que no se vea ni un tobillo, todo tapado. O sea, hay una castración sexual brutal. Pero luego, si uno se inmola o muere en una guerra santa o algo por el estilo, o es un buen musulmán, cuando llegue allí al paraíso, va a tener 99 vírgenes para él solo. Y tú dices, a mí que me aclaren esto. O sea, yo aquí, que tengo cuerpo físico, no puedo hacer nada de nada con los hombres o las mujeres. Pero cuando llegue allí, si soy un hombre, voy a tener 99 para mí sola, para mí solo. Y si eres una mujer, vas a tener el honor de ser una de esas 99 que estarán con aquel. O sea, imaginaos. Es decir, aquí no, pero allí te vas a hinchar. Pero señores míos, si allí no tenemos cuerpo físico, si una vez lleguemos allí somos un cuerpo energético. El cuerpo de tener relaciones, por decirlo finamente, es este. ¿Qué vamos a esperar? ¿Estar allí? Pues. Luego, aquí, otro, la religión católica, el dinero es lo peor. Tenemos que sufrir y no tener dinero. Tenemos que ser pobres, porque cuanto más pobre, más honrado, ¿no? Entonces, otro sufrimiento que nos infligimos. Y entonces nos dicen que, claro, que cuando lleguemos allí estaremos en un paraíso, lo tendremos todo será estupendo, allí no nos faltará de nada. Es decir, aquí que tenemos cuerpo físico y necesitamos las cosas, el dinero y demás, porque la sociedad está montada así de esa manera, y no hablo de tener 3 Ferrari en el garaje, no, estamos hablando de tener, de disfrutar de la vida, simplemente no hablamos de tener millones tampoco en el banco, o sea, no se trata de eso, sino de disfrutar de la vida lo suficiente para poder. Aquí no. Aquí hay que tener carencia, que pasar escasez, que sufrir, que ser pobre, ¿no? Pero pobre pero honrado, como se suele decir. Pues ya cuando lleguemos allí ya lo tendremos todo.
Pero si allí somos un cuerpo energético, volvemos a decir, allí no hay de nada. Allí solo es vibración y energía, conciencia. ¿Para qué nos castramos aquí? No tiene sentido. Y la religión judía, aunque tienen permitido mucho lo del dinero, lo llevan muy bien, pues es muy castrante también con todo lo que tenga que ver los placeres y la libertad, ¿no? Yo considero que la religión judía, una de las cosas que más castrante es la libertad. Tienen muchas normas, están muy dentro de una casilla, ¿no? Entonces, claro, cuando lleguen allí ya todo será estupendo, pero aquí, y si cuando llegues allí eres un cuerpo energético, vuelvo a repetir, ¿qué necesidad tienes aquí de castrarte de esa manera? ¿No sería ideal que todos viviésemos en armonía, que disfrutásemos todos de la vida, de los placeres que estén permitidos? No se trata de ser tampoco estar todo el día, como decimos, en el placer ahí. No, estamos hablando de que si yo estoy comiendo, disfruto de la comida. Si estoy con mi pareja, disfruto de mi pareja. Si estoy tomando el sol, disfruto de tomar el sol. Si estoy dándome un paseo en unas vacaciones, por ejemplo, disfruto de las vacaciones. Me seguís, ¿verdad? Pues no estoy hablando de nada raro, es algo, yo creo que es muy normal. Pero no, aquí tenemos que sufrir. Y entonces nos hemos hecho como el ideal de vida, como si lo mejor de la vida, ¿no? Lo más perfecto, fuera estar dentro de ese sufrimiento y todo lo demás fuese malo, malísimo, horroroso. Eso es un poco la explicación de lo que es el sufrimiento, la adicción al sufrimiento en sí. Entonces ahora os voy a decir unas características del adicto al sufrimiento. Que para esto sí voy a coger las notas directamente para no dejarme ninguna de ellas, ¿no? Entonces tenemos, primero, tiene un concepto del sufrimiento heredado, bien de la familia, bien sea social, bien sea de la religión, etcétera, etcétera, en el que para merecer hay que sufrir. O sea, esa frase típica de, oye, ese pero no le ha costado trabajo, oye, ese se lo han regalado todo. Bueno, la persona que habla de esa manera, hay por lo menos como mínimo un concepto de que el sufrimiento es bueno. Entonces ya es para empezar a poner la antena. Entonces se valora a la persona por la cantidad de sufrimiento que ha tenido y no por el aprendizaje o por la experiencia que ha vivido. 2. El sufridor deja que su padecimiento sea visto. Es decir, de algún modo yo tengo que obviar que estoy sufriendo. O bien porque me estoy en la queja del ay, 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 o bien porque voy con la cara esta de como dicen, de muerto en vida, ¿no? O de alma en pena, que dice Luis, compungida, Entonces, si tengo mala cara, no me voy a tapar la ojera, no la oreja, la ojera, para que no se me vea, ¿no? Sino que voy a dejar que se vea ahí. Cuanto más se me vea en la ojera, mejor, porque así el otro va a ver cuánto sufro, cuánto me duele, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es su valor personal, porque claro, para merecer hay que sufrir. Entonces, yo necesito sufrir mucho para merecer algo, ¿no? Entonces eso, que vea el otro que yo sufro, me hace sentir importante, me hace sentir estupendo. Tercero, justifica el sufrimiento constantemente. De esta manera tiene la excusa para seguir en ese bucle, ¿no? Porque si tengo una causa justificada para sufrir, porque fíjate, no es que yo sufro porque no, es que soy el más desgraciado del mundo, todas las cosas me pasan a mí me pasa todo y todo lo más malo me pasa a mí, ¿no? Cuando yo entro en esa dinámica, pues resulta que estoy justificando y el otro puede decir, es verdad, es que le pasan todas las cosas, es que pobrecito, es que, ¿no? Entonces yo voy a asegurarme de que el otro va a seguir mirándome con esa mirada condescendiente. Entonces, cuanto más atención recibo del otro, más importancia adquiero yo como sufridor o sufridora, ¿no? Y más valor voy a obtener de eso. Además, no hace nada por cambiar el sufrimiento, se resigna. Este no es como yo, que yo ya dije hace tiempo que me presentaron el libro y me dijeron, pues yo dije, no, es que tú lo has firmado, y yo dije, a mí esto de que yo lo he firmado, a mí que me lo enseñen, dónde lo he firmado, porque yo no he firmado, yo no venía aquí a sufrir. Y me presentaron un cartapacio, ¿no? En una de estas experiencias mías raras, ya os imagináis. Me presentaron como un libro así, me dijeron, aquí lo tienes firmado. A ver, ¿qué es lo que quieres? Pues yo le dije, yo haré lo que yo tenga que hacer aquí.
A lo que yo haya venido, haré lo que tenga que hacer. Pero lo haré a mi manera, no lo voy a hacer sufriendo. Y desde entonces empezaron a pasar cosas y a cambiar cosas y a ver ahí unos cambios tanto en mi mente como en el entorno, que se empezaron a dar situaciones diferentes, es como que se desbloqueaba algo en ese momento que me permitió ir cambiando todo ese patrón que tenía tan ahí, como decimos, de fábrica, ¿no? Porque yo todo esto no es que lo traigo yo sola, y esto lo traigo yo, pero mi madre era una gran sufridora por todo el mundo, y mi abuela también, entonces esto está heredado. En vez de dejarnos, como yo digo, a nosotros en vez de dejarnos millones, nos dejaron a mí el acento en mi caso y el sufrimiento por otro lado, ¿no? Entonces es como que es una costumbre familiar ya, ¿no? Es una tradición familiar, y te lo dejan ahí. Entonces, eso era una de las partes. Pero os lo digo porque si igual en algún sueño, en alguna situación, cuando tomáis conciencia de esto y decís, pues yo no he venido aquí a sufrir, yo quiero cambiar esto, igual os pasa algo de este modo, que me presenten donde yo lo he firmado, ¿no? Como me decían, no, es que tú lo has firmado. Yo estaba con un cabreo y decía, ¿cómo que yo lo he firmado? A ver, ¿cómo que yo no me acuerdo de haber firmado nada? Que me lo enseñen, ¿no? Y cuando lo pedí 3 veces me lo enseñaron. Y entonces dije que no, que yo había firmado quizá hacer algunas cosas aquí, pero no el cómo las iba a hacer. Y empezaron, como os digo, a cambiar muchas cosas a partir de ahí. Entonces, como digo, el sufrimiento se resigna a llevar su cruz, ¿no? Porque además el hacerlo resignado es todavía más estoico, todavía le da más valor, porque fíjate, ¿no? Y que con qué resignación lo lleva, ¿no? Y entonces dice uno, madre mía de mi vida, ¿y qué necesidad tienes, no? ¿Por qué no quieres, por qué no tienes derecho, ¿no? a querer cambiar todas esas situaciones, todas esas cosas y a generarte una vida mejor, más liviana, más ligera, más fácil, más dulce? Bien. Después es una persona que solo está triste, son personas que tienen esa polaridad de tristeza y es como que siempre ese aura y aunque sonrían, siempre les ves aquella tristeza en los ojos, ¿no? Que en el fondo lo ves que dices, sí, se está riendo, pero en los ojos que tiene está sonriendo, pero en realidad no se ríe, solo hace la mueca, ¿no? Como el payaso triste, ¿no? Pues es un poco esa mueca, ¿no? De payaso triste, que en el fondo estás viendo que sí, te está diciendo así que sí, pero le estás viendo que no, te está haciendo ver como que está bien, para que de ese modo tú valores más todavía el sufrimiento que tiene, porque encima trata de disimularlo, pobrecito, ¿no? Pues esa parte, siempre están con ese aura triste, con ese pena, ese dolor, y hay gente que está, además, yo conozco personas que se pasan el día y con cualquier cosa están llorando de la mañana a la noche, o sea, es una cosa que dice uno, Dios mío de mi vida, ¿no? Y qué desgaste de energía genera eso en uno y en los demás, porque el que aguanta toda esa situación, el entorno que lo aguanta y que lo sostiene, no quiero contarle el desgaste energético que supone eso en esas personas, energético, moral, mental, psicológico, físico y de todas partes, ¿no? Y son personas que les cuesta disfrutar, sentir el placer, sentir las cosas buenas de la vida, sentir simplemente, como decía, disfrutar de ese ratito que te da el sol o de que estás oyendo un pájaro, de que hace mucho calor y viene una brisa fresca y decir, ay, no se permiten ningún placer. El placer está totalmente prohibido. Tienen que mantenerse dentro del dolor. Entonces, vamos a ver personas que disfrutan, por ejemplo, de un día de verano y otras que sufren un día de verano. Entonces, yo os recomiendo disfrutar de todo aquello que podáis, disfrutarlo, saborearlo, sentirlo, ver las cosas buenas que tienen en ella, porque es mucho más agradable la vida de esa manera, mucho más suave, mucho más sencilla, y eso no va a quitar que tú no tengas el aprendizaje que tengas que tener. Eso no quiere decir que yo no vea, valore y aprenda de esta situación, ¿no? Pero es que hasta que no aprenda de ella luego, tenemos que decir que muchas veces se nos van a ir repitiendo esos aprendizajes, esas situaciones una y otra vez, porque justamente está ahí en tu vida para que te des cuenta y lo sueltes ya. Y seas capaz de decir, ya, no he venido a sufrir, he venido a vivir, a experimentar, que es diferente. Entonces, pautas, rapidito, para poder empezar a salir de ahí. Primero, reconocerlo. Reconocer que estás en esa dinámica. Porque si yo no lo reconozco, si yo no soy consciente, no lo puedo cambiar. ¿De acuerdo? Primer paso, reconocerlo. Segundo, querer cambiar, que no siempre se quiere cambiar, porque como digo, como esto muchas veces tiene un beneficio oculto,
mucha gente no quiere cambiarlo. Entonces vamos a generar que sí, que me doy cuenta que estoy ahí, pero como estoy cómodo y estoy ahí y ya me lo conozco, ahí que me mantengo. Querer cambiar. Tercero, empezar a cambiar de actitud. Aprender estrategias, cositas, pasitos, empezar a tomar acción en ello, ¿vale? Empezar a dar pasos para que eso cambie. No solo querer y digo, sí, sí, yo que quiero dejar de sufrir, pero no hago nada. No. Empezar a dar pasos. Cuarto, importante, muchas de estas personas, aquí empezando por mí, necesita terapia para abandonar esa situación. Yo os he dicho muchas veces, yo venía con el paquete, el dolor, el esto, lo otro, todo lo que queráis, el corsé, el Chiari, yo he tenido de todo en la vida. Pero yo no quería seguir sufriendo, era un patrón ya heredado, el sufrimiento más el paquete que yo tenía. Cuando me di cuenta, dije, hasta aquí, yo no vengo a vivir esto, yo he venido aquí a vivir, a disfrutar, a sentir, a aprender, a experimentar, pero no necesito sufrir para eso. Y tercero, empecé a tomar acción y la acción que yo tomé primera fue terapia, 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 terapia y más terapia. Y todavía sigo haciéndome terapia cada 2 por 3. Mis compañeros saben que no los dejo vivir porque tanto Luis como otros es terapia, 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 terapia. Yo soy terapeuta y yo conozco las limitaciones que tenemos de hacernos terapia para con nosotros mismos. Es decir, si yo me hago una terapia a mí, habrán cositas pequeñas que yo pueda cambiar, que sí. Pero cuando es una cosa profunda como esto, porque esto es una cosa como de programación base que llevamos, ¿vale? Porque siempre es algo generalmente que es de mucha trayectoria. Si no es de la infancia más tierna, es de una trayectoria muy larga en la vida. Necesitamos alguien externo que lo vea con otros ojos, que tenga otra visión, ¿no? Que lo pueda ver a vista de pájaro y no desde dentro del dolor que está la persona, para que te pueda tender la mano y decir, oye, allí al pozo, estás en un pozo, yo te puedo ayudar a salir, ¿quieres cogerte a mi mano y ver lo que hay fuera? Y entonces que te dé ese tirón. Entonces hay mucha gente que vais a querer haceros autos. Sí, habrán cositas que podáis cambiar, pero cuando esto esté fijo y sea un patrón, como os digo, de tantos años, se necesita a alguien que te eche una mano. Y os lo digo por experiencia propia. Quinto, reforzar la autoestima. Necesitamos querernos a nosotros mismos. Esto lo he dicho 300.000 veces. Incluso hice un taller para esto y lo tenéis en la caja de Pandora, pero es que da igual cómo lo hagáis. Me da lo mismo el recurso, la forma, el modo en el que esto se haga, pero hacerlo. Porque si no hay autoestima, si yo no me quiero a mí, si yo no me valoro a mí, nada bueno ni positivo me va a pasar en la vida en ningún sentido. Necesitamos que la autoestima esté bien amueblada, que yo me valore como ser, como persona, como si eres mujer, si eres hombre, como padre, como madre, como hermano, como hijo, en todos los aspectos, en todas las facetas que ocupe mi persona, mi personaje y mi ser, tengo que valorarme, apreciarme y quererme. Si no, como os digo, nada, esto bloquea todas las cosas, todos los cambios que queráis hacer. Es básico. Lo digo, lo he dicho 1000 veces y lo sigo repitiendo. Darte cuenta de la necesidad que está cubriendo en ti. Si es atención, si es afecto, si es compañía, si es lo que sea. ¿Por qué? Porque dándote cuenta de lo que está cumpliendo, del agujero que está tapando, tú puedes trabajar sobre esa necesidad. ¿De acuerdo? Y a la que ya el sufrimiento no te cubra ninguna necesidad, ya no es necesario. Te va a ayudar a soltarlo, ¿vale? Leer libros de crecimiento personal que te puedan ayudar en estas cosas, que te enseñen más allá, que te vean que te muestren que hay una vida diferente, o ver vídeos de este tipo, o documentales, o cursos, ¿no? Que te enseñen que hay una vida diferente, que hay otro modo de vivir, que hay otra forma de hacer las cosas, por las que puedes aprender incluso más y no hacerlo de un modo tan duro. Darte cuenta, como decía antes, que tú has nacido para ser feliz. Tú no has venido aquí a sufrir, tú has venido aquí a experimentar. Experimentar, como digo, en algunas ocasiones experimentarás dolor, pero hay muchas otras colores, como decimos, muchas otras letras en el alfabeto. Tenemos que, por favor,
darnos cuenta de que la experiencia es muy rica, hay muchos matices, hay muchos colores, hay muchos sabores en la vida y hay muchas emociones que sentir, no solo esa. Y cuanto más amplio sea mi abanico, cuanto mayor número, cantidad de registros yo tenga, cuanto más cantidad sea, más amplio sea mi abanico, más rica va a ser mi vida, más rico va a ser mi aprendizaje y más, vamos a decir, pleno va a ser mi ser. Más grande, más me voy a enriquecer, más voy a crecer como ser. Y eso también se contagia, igual que el sufrimiento. Cuando tú tienes una persona, por ejemplo, vuelvo a remitirme a Luz, el que tengo aquí al lado, pero es que a mí, en alguna ocasión alguno me ha dicho que no estaba a mi altura, Luis, recuerdo ahora. Pero es que no os imagináis que aquí parece que generalmente me decís, no, es que Yolanda. Sí, Yolanda sabe mucho, Yolanda ha aprendido mucho, Yolanda ha leído muchos libros, Yolanda... Y no estoy diciendo yo que no, que sí, que yo sé mucho de lo que sé. De lo que no sé, no sé, como todo el mundo. Pero que aquí el mozo, a mí me ha enseñado cosas que no están en los libros y que no te enseñan en un curso. Me ha enseñado a disfrutar, me ha enseñado a reírme, me ha enseñado a tener vida. Y eso es algo, como os digo, que no se enseña en los libros, no se enseña en los cursos. Así que cada uno es maestro en lo que es y es aprendiz en otras cosas, como en este caso yo en este sentido. Sal de la víctima, deja la queja, deja el ay, 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 deja ese que los demás te invadan y empieza a poner límites a los demás para no permitir que te retroalimenten ese sufrimiento y a ti, para no anclarte en ese sufrimiento. ¿De acuerdo? Cuando veas a otro sufrir, no le digas, pobrecito, cuánto te entiendo. No estamos hablando de una persona que ha sufrido un dolor emocional por una situación que acaba de vivir, que esa persona necesita un apoyo y necesita... No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la persona que tiene la costumbre, el hábito, la adicción al ay, ay, ay. No sigamos compadeciendo a esta persona porque lo que hacemos es retroalimentar esa actitud y no es algo beneficioso. Es como darle droga a una persona que es adicta o darle alcohol a un alcohólico. ¿Verdad que no se os ocurriría? ¿Verdad que no se os... No, toma una botella. ¿Verdad que no? Pues esto es lo mismo. Exactamente igual. Y rodéate de personas positivas, de personas que tengan recursos y que te contagien esas ganas, en vez de estar rodeada de mantenerte, porque generalmente buscamos algo como que retroalimenta la situación, no. En vez de mantenernos en ese círculo, busca nuevos horizontes, rodéate de personas alegres, de personas vivas, de personas que te contagien las ganas de vivir y que te muestren que hay una vida diferente fuera de los límites de tu prisión mental. Pues muchas gracias, Yolanda, por esta masterclass. De nada, de nada, de nada. Voy a ver. Yo voy a poner la pantalla para que se me vea también a mí un poquito, ya que estamos aquí. Me he quedado seca, ¿eh? Oh. Normal, lleva más de 1 hora y 10 minutos hablando solo. ¿Tanto? Madre mía, por favor, si yo no pensaba hacerlo tan largo. Pues lo has hecho. Excelente. Bueno, por aquí te dice el doctor José Fernández. Yolanda, te estoy escuchando desde mi despacho y te voy a contratar en la unidad de dolor. Enhorabuena por la charla que estás dando, muy interesante y coherente. Muchas gracias, doctor. Como siempre, un placer contar con su presencia. Pues nada, dicho esto, vamos un momento a actividades de Yolanda. Comentaros que, bueno, la más cercana que tenemos, cómo manifestar con el poder de la palabra, será un taller que va a hacer Yolanda, taller online en directo, online, no presencial, el jueves 3 de junio en horario de España, 6 de la tarde a 10 de la noche, horario matinal para la gente que estáis en América. Ahora mismo hay un 20% de descuento, lo estoy viendo aquí en pantalla, no pensáis que yo soy divino. ¿Cómo manifestar con el poder de la palabra? El temario, aquí tenéis un texto que os explica un poquito lo que es. El temario, que es la palabra, el poder de las palabras, soy como hablo, el mundo que me rodea responde a mis órdenes, la creación, poder divino, cómo hablo de mí, es decir, cómo me manipulo,
Palabras que manifiestan todo está vivo y confía en ti. Esto va a ser el taller. Aquí tenéis un texto de quién es Yolanda, por si no la conocéis. Todo esto lo podéis encontrar de varias formas. Las que me estáis viendo en audio, o me vais a escuchar en audio los próximos días, entran en aulaspandora.com, van a autor, buscan Yolanda Soria y ahí está todo el contenido de Yolanda Soria. Los que estáis ahora mismo en transmisión en Twitch e en Instagram es lo que os he dicho, pero los que estáis en Facebook y en YouTube, en la ventana, de donde está todo el texto, en la pestaña de ver más, ahí están los datos de contacto de Yolanda, su página web, yolandasoria.com. Tenéis también el correo, su número de teléfono y sobre todo los enlaces de Aula Pandora, concretamente, y luego el genérico donde está todo lo que se ha hecho durante todo el año, que como veréis está aquí, pues ahora mismo tenemos la esfera cuántica, recupera tu autoestima y manifiesta tu poder, los 2 que son para ganar dinero y abundancia, la formación de creer es crear para quitar programas y limitaciones, todo tipo de creencias limitantes, y luego tenemos el que se hizo en jornadas de la conciencia cuántica. Pero, como siempre os comento, antes, si entráis a comprar, en Aulas Pandora, lo digo para que lo sepáis, le dais a finalizar compra. Bueno, hay 4 sistemas de compra. Los 2 primeros son tarjetas de créditos diferentes. Luego está el PayPal. Estos 3 sistemas funcionan para todo el mundo y la transferencia bancaria dependerá la asociación que tenga el Gobierno de España bancario con el país donde tú estés. Es decir, en Europa no habrá problemas, pero en según qué partes de América sí, lo de la transferencia bancaria. Entonces, PayPal y tarjeta de crédito siempre está. Luego veis, tenéis aquí un signo de WhatsApp, ¿vale? Que este teléfono es directamente de la caja de Pandora, lo lleva Iván Mercader. Y si tenéis algún problema de registro o algún problema que la web se ha caído o cualquier cosa, algún problema, podéis coger y contactar con nosotros. Y dentro de nuestras posibilidades, porque estamos en todas partes, somos como Dios, os podremos, pues eso, contestar, en este caso Iván. Y bueno, aquí tenéis un poco las actividades. Luego, si entran en yolandasoria.com, pues vas a ver de Yolanda varios aspectos que hace. Ella hace terapia online. También en Badalona, aquí en Barcelona, en Cataluña, España, península ibérica, al noreste de la península ibérica, estamos presencialmente para terapia, pero casi todo hoy ya se hace online por el tema de COVID, ¿no? Entonces, el que quiera, pues puede hacer reversión emocional con Yolanda, que es la terapia que ella hace, que unifica todo el conocimiento de más de 30 años iba a decir terraplanista. No, de terapeuta, es broma. Cuando dices 30 años suena muy mayor, ¿eh? Es que ya eres mayor, Jolín. como yo. Luego también en la página web, aparte de las terapias y que también te redirige a las formaciones o cursos, también tenemos la super máquina Hailey y ahora sí que le voy a dejar que ya hable porque esto... Ahora me toca a mí. Ahora si he hablado 1 hora y media... Sí, pero lo del Hailey yo ya no lo explico. No, eso ya lo explica, me toca a mí. Bueno, pues lo del Hailey. ¿Qué es el Hailey? Pues el Hailey es una maquinita, como la veis aquí, un dispositivo médico, certificado médicamente para el tratamiento de las patologías del dolor, las patologías, vamos a decir, de trastornos emocionales, como puedan ser la depresión, la ansiedad, y también para los trastornos del sueño, ¿vale? Se estupenda con estas 3 cosas. ¿Qué ocurre? Que esto es para lo que está certificado médicamente, pero, como yo lo digo así medio en WhatsApp, medio de broma, pero es que es la verdad, esto te hace de todo menos tocarte las palmas. El Hailey sirve para todo, es decir, puedes tratar desde una migraña hasta los chakras, hablamos del Resonance, que es el modelo completo. Te trabaja con microcorrientes, con bioresonancia. Puedes trabajar con él situaciones de tu vida, puedes trabajar con él, como digo, todo lo que es tu sistema energético a nivel de chakras, te hace la lectura del aura y te hace un balance de chakras, ¿no? De cómo están y te da una explicación de cómo ellos están. Puedes trabajar desde ese punto. Puedes trabajar también desde el análisis de la bioresonancia que te hace. Los otros modelos no lo hacen, solo lo hace el Hailey, ¿vale? De momento, Resonance por lo pronto, hasta que no haya algún cambio que van a hacer en breve y vamos a tener sorpresas interesantes que van a ser además para la mejora de todos los usuarios que adquieran sus nuevos dispositivos desde ese momento también. Entonces,
Este dispositivo, como digo, lo que genera, además, es un estado en la persona que, como te lleva a un estado de relajación interno, no solo es me relaja y no, sino te quita o te baja el grado de estrés, la persona entra en un estado de relajación por sí misma que además se ve reflejado después en su carácter, en su forma de estar, en la alegría. Yo conozco dos personas muy cercanas que estaban siempre, coño, no vamos a decir quiénes son porque eso está feo, pero muy cercanas que estaban todo el día gruñéndose el uno al otro. La dinámica era esta dinámica que ves en algunas parejas que están todo el día tirándose de los trastos, ¿no? Tirándose de los pelos. Y desde entonces cada vez que los veo me muero de la risa porque se ríen por todo, ha cambiado el carácter, ha cambiado el humor. No ha cambiado de que sean personas diferentes, sino de que están más felices, están más relajados, están más con una actitud mejor. Por supuesto, además de la mejora física. Eso ya es impepinable. Hay personas que me dicen, pero en esto sirve, pero en aquello sirve, pero en lo otro sirve. Aunque no esté certificado oficialmente, podemos trabajar muchas cosas, ¿de acuerdo? Y en muchas de ellas no podemos mencionar porque, como digo, no está certificado todavía, están en ello, están en los estudios y en las pruebas y demás, pero en muchas cosas se obtienen unas mejorías impresionantes, unas mejorías que incluso los médicos, cuando empiezan a utilizar este dispositivo y van viendo los cambios que hacen los pacientes, se quedan extrañados de ver la repercusión que tiene en la salud y en la psique de la persona, ¿de acuerdo? O sea, es impresionante ver los cambios, además en tiempos breves, no hablamos de... A ver, evidentemente, como digo, no es una cosa que la tiene hace 10 minutos de una que la tienes de 100 años y según la gravedad, pues requerirá un poco más o menos de tratamiento, etcétera, etcétera. Pero cosas muy serias que se resuelven en tiempos breves de tiempo. Personas que llevan con una dolencia, con un dolor años, que no había manera de quitárselo y con esto en un par de sesiones, 3 sesiones ya notan como mínimo una mejoría tremenda y a lo mejor en una semana están ya sin dolor ninguno, ¿no? Desde neuralgias hasta personas con las migrañas estas que te dan que son incapacitantes, hasta cualquier cosa que os podáis imaginar. La fibromialgia es fantástico. Hay, vamos a decir que está homologado o oficialmente, no es homologado, es certificado oficialmente para la fibromialgia y, como os digo, en muchos otros campos que no podemos decir todavía públicamente, pero que yo creo que llegará el día, no sé cuándo, con todo esto de la pandemia se ha alargado el tiempo un poco, pero en breve seguro que irán saliendo nuevas noticias para que también se ha ido certificando por su efectividad. Así que como vemos que funciona tan bien, como vimos que funciona tan bien, pues quisimos realmente ponerlo al vuestro alcance porque yo no promociono algo si no creo en ello y si no lo he comprobado. Si yo digo que esto funciona es porque yo sé a ciencia cierta que funciona, que lo he comprobado por mí misma y en otras personas, y si no, prefiero estarme calladita. Y aquí os lo presento, como digo siempre, aquí os lo muestro precisamente por eso. ¿Te parece bien? Sí, algo más? Sí, estaba hablando con Paula, ¿vale? Dice, hola, gracias, pregunta, mi mamá tiene Alzheimer. ¿Le funcionará para dormir mejor y estar más tranquila en el día a día? Sí. Yo le he dicho que sí. Sí. No podemos decir que te vaya a quitar el Alzheimer, ¿no? Como tal, porque en eso no está, como digo, certificado, pero sí que la relajará, estará más tranquila y sobre todo el sueño va a dormir mejor, seguro, ¿eh? O sea, porque hay tengo otras personas con una situación igual y han dado un cambio y están hasta, como decimos, más contentos, más relajados, su estado es como más feliz. Puedo decirte, me ha preguntado que si llega a Estados Unidos, le he dicho que sí, que se ponga en contacto contigo a través de WhatsApp para si quieres saber más o el registro o lo que sea, pero vale, es decir, se vende ya en todo el planeta prácticamente el Healy, sobre todo en Europa lo tenéis, en Asia también lo tenéis y en la parte de Estados Unidos, Rusia, sí, en Estados Unidos también está, ¿vale? Luego, si los que estáis en el resto que todavía no se ha terminado de certificar en el resto de Sudamérica o Centroamérica queréis saber más, contactáis con Yolanda y ella os comenta el tema, ¿vale? Sí, porque ahí ya las cosas es diferente. Hay un proceso distinto y entonces tendríamos que explicar el modo. ¿Qué
que funciona estupendamente. O sea que tenemos una oferta, que se me ha olvidado, tenemos una oferta ahora que acaba el día 30, quedan 4 días, 3 días justos ahí. El Haley, el Resonance, que normalmente su precio son 2.500 euros, está... $2.500. Sí, está a 1.500 euros aproximadamente. Es euro arriba, euro abajo, porque según si varían los impuestos aquí o allí o los gastos de envío, varía un poco, poquita cosa, son 1.516 o 1.522 o por ahí anda, ¿vale? Entonces, si me comentáis antes de registraros, yo os explico algún truquillo también y que os puede venir bien. Y simplemente, pues eso, los que seáis de fuera, no registréis de fuera de Europa, Estados Unidos y de los países que están ya certificados, que te ponen el mapa de Haley, que ya están abiertos, no os registréis sin antes hablar conmigo, por favor. Por aquí te dicen, Yolanda, doy fe de lo que estás diciendo, está certificado y escrito en revistas médicas y científicas. El tema del Haley. No, es que funciona, yo de verdad sigo sorprendiéndome cada día de la eficacia, la eficiencia que tiene en resolver los dolores, es prácticamente inmediato, y en muchas otras cosas. Yo he venido personas con un ataque de ansiedad en consulta tremendo, le he colocado el Haley y en cosa de 10 minutos estaba la persona dormida en la silla, que yo no me lo podía creer, del estado que estaba al que pasó en menos de 10 minutos. Es una cosa tremenda, ¿no? Que funciona fantásticamente. Y entonces, como ayuda durante la terapia, yo lo aplico muchas veces, ¿no? Voy trabajando a la persona con el psicoemocional, porque voy reprogramando la mente, y a la vez voy trabajando con la bioresonancia o las microcorrientes en el otro área. Y entonces, lo que generas con eso, para los que sois terapeutas, por si os interesa saberlo, se puede utilizar, conjugar. Claro, si estoy haciendo 2 cosas a nivel energético, pues igual no hacerlo en el mismo momento, ¿no? O compaginarlo. Pero si es un psicoemocional con el aparato, por ejemplo, ¿no? Que puede hacer perfectamente a la vez, y lo que hace es como que aligera la terapia, te ayuda porque va todo más fluido, más rápido, no se atasca tanto la persona, se desengancha antes del conflicto. O sea, ves que ayuda a aligerar, te ayuda a moverlo, y entonces va muy, muy bien. Por aquí nos están preguntando si vale para mascotas. De hecho, mañana vamos a hacer un vídeo con Fran. Viene una experta en una veterinaria que tiene Haley, cómo cura caballos y animales. Y luego también tendremos a otra experta en bioresonancia, Rosa, que nos va a explicar diferentes temas de bioresonancia. Entonces vamos a tener 2 expertos mañana a las 8 que van a hablar sobre Haley, y son gente también como Yolanda que ya tienen un conocimiento. Entonces ahí haremos más. Luego yo deciros ahora que Yolanda se tiene que ir ya porque tiene faena, ¿vale? Las preguntas las vais a guardar y el vídeo de la semana que viene será de preguntas y respuestas. Aparte que será preguntas y respuestas, voy a ver si puedo unificar los horarios, porque también a primeras horas estará ¿cómo se llama? Jorge Antonio con Nexus, luego viene Jan Guillón y luego venimos nosotros. Pero si consigo cambiar con Jan Guillón la hora, pues lo mismo hacemos todos seguidos, las preguntas y respuestas, ¿vale?, de diferentes temáticas. Entonces, si os podéis guardar las preguntas, pues ya la próxima semana Yolanda lo responderá, porque ya todavía tiene 2 o 3 horas más de faena. Sí, o 4. Entonces, vamos a dejar que se pueda ir. Deciros que para contactarme, como no os lo he dicho, y luego me decís algunos que si lo oís en el Vimeo y demás, ¿cómo se llama? En el Vimeo, no, en el iVoox, y no damos los datos, pues los datos de contacto, WhatsApp o Telegram. Por favor, contactadme primero así y no por teléfono, porque me es muy difícil atender las llamadas de teléfono, porque estoy normalmente atendiendo terapias, atendiendo pacientes. Entonces, generalmente es difícil. Me es mucho más fácil atenderlo si es por WhatsApp o Telegram. Teléfono 0034 652 060777. Os lo repito, 0034 652 060777. Y el email, pues yolandasoriaoficial@outlook.es. Y lo vuelvo a repetir, yolandasoriaoficial@outlook.es. Así que, pues aquí ya yo creo que ya lo he dicho todo. Vuelvo a repetir, si tenéis alguna duda, los que queréis adquirir Haley no sabéis muy bien, mandáis un WhatsApp y Yolanda os contestará. También vamos a decir, en mi canal de YouTube, en Luis Palacio, o en el de Caja de Pandora, hemos puesto muchos vídeos de Haley, en los cuales podéis revisar los que queráis y hay mucha información. Solamente en los canales de YouTube hemos hecho cada
martes un vídeo con Fran y está todo explicado, todo lo del tema Headley. Entonces, los que queráis saber más información, os vais a la playlist listado, ¿no? De tanto Luis Palacios, y ahí ponéis Headley y ahí encontraréis todos los vídeos seguidos. Y deciros, si alguno se registra, por favor, avisarnos, porque si no me avisáis, yo no tengo vuestros datos para contactar con vosotros. La empresa no facilita estos datos. Entonces, no os puedo agregar al grupo de soporte. Hay unos grupos de soporte para aprender el manejo de la máquina, como apoyos, si hay dudas, si hay incidencias, cualquier cosa. Estamos en los grupos de soporte de WhatsApp y Telegram. Y se hacen unas formaciones en las que está Fran, Roberto, Xavi, otros compañeros, ¿no? Y yo misma espero tener más presencia en estas formaciones también en breve, a ver si nos organizamos horarios, porque como yo ahora estaba ya complicada, no hemos podido compaginar tanto, pero iremos y se van haciendo, de hecho, casi a diario unas formaciones de apoyo para todo eso. Así que un besote a todos, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y nos vemos pronto.